¿Necesitáis espacio y maletero en cantidades industriales porque tenéis, por ejemplo, una familia numerosa y además os gusta viajar? Necesitaréis también probablemente un coche de 7 plazas. Este Kodiaq que tengo detrás de mí es el SUV más grande de la gama de Skoda y además tiene uno de los maleteros más grandes de su segmento. El Kodiaq es un SUV tremendamente grande por dentro, aunque tan solo mida, entre comillas, 4,7 metros de largo. Pero en su interior, que además es tremendamente modulable, vais a tener espacio para toda la familia y mucho más. Le damos las gracias a Escomóvil, concesionario oficial Skoda para la región de Murcia, por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Skoda Kodiaq con motor 1.5 TSI y acabado Sportline. Aunque Skoda acaba de presentar la segunda generación de este Kodiaq y de la cual tuvisteis puntual información en el canal, ahora os dejaré por aquí arriba un enlace de ese vídeo, pero esta segunda generación no va a estar disponible en los concesionarios hasta mediados de este año, hasta mediados de 2024. Y aunque Skoda ya acepta pedidos de esa segunda generación, pero hasta entonces, un dato muy importante es que todas las unidades que quedan de esta primera generación van a tener descuentos muy importantes, como ahora veremos en el apartado del precio, y vais a poder seguir comprando esta primera generación. Esta unidad cuenta con el acabado Sportline, que es el más deportivo de la gama si obviamos evidentemente el RS. Gracias a este acabado Sportline tenemos detalles en negro por toda la carrocería, como por ejemplo la calandra en color negro, además muy bonita la calandra de Skoda. Tenemos también las carcasas en color negro, las barras del techo e incluso las lunas traseras tintadas. Más detalles gracias a este acabado Sportline. Tenemos por ejemplo los faros Matrix LED, que son los más avanzados de Skoda. Vamos a abrir el coche. Tenemos control de crucero adaptativo, aquí tenéis el sensor del control de crucero adaptativo. Tenemos esta plaquita Sportline en las aletas del coche. Llantas de 19 pulgadas, unas llantas que a mí personalmente me gustan mucho, pero no entiendo por qué las marcas se empeñan en poner estos plásticos en las llantas. Son plásticos que sirven para mejorar el coeficiente aerodinámico, pero a mí personalmente no me gustan estéticamente, yo se los quitaría. Nos vamos ahora a la parte trasera. Tenemos un alerón en color negro, también gracias al acabado Sportline. Tenemos intermitentes activos, gracias también a este acabado. Las carcasas de los faros traseros están oscurecidas, también gracias a este acabado Sportline. Y por último, como ya es habitual en la inmensa mayoría de marcas, no tenemos escapes vistos. Los escapes están debajo del paragolpes. Bueno, vamos a pisar el freno y vamos a arrancar este Kodiaq para que veáis todos los detalles que tiene. Bueno, lo primero que me ha llamado la atención cuando me he montado este coche es que es tremendamente espacioso el interior de este coche, sobre todo las plazas delanteras. Y os voy a poner un ejemplo. Estando construido sobre la misma plataforma del Tarraco, aquí tenemos 6 centímetros más de anchura en estas plazas delanteras, en concreto 151 centímetros. Impresionante lo amplio que es este coche aquí en estas plazas. Y el segundo aspecto que me ha llamado la atención es que es hasta la fecha el Skoda mejor acabado que me he encontrado. Probablemente la segunda generación de este coche lo mejore, pero hasta el momento este coche está por lo menos igual de bien acabado que un Superb. Fijaos aquí en la puerta que tenemos plástico blando y mullido, la puerta bien forrada con alcantara. También tenemos aquí cuero sintético, en la parte superior del salpicadero también plástico blando con este pespunte para simular cuero, pero esto es plástico. Tenemos también esta inserción en símil de fibra de carbono, que a mí personalmente, como siempre, me gustan mucho. Y quizá el único plástico un poco más de no tanta calidad es el que tenemos aquí en la consola central, y este negro piano, que como sabéis se ensucia con mucha facilidad, pero en general al interior de este coche le tengo que dar como mínimo un 7, un notable alto. Otro aspecto del interior de este coche que me encanta son estos asientos semi-buckets que la marca checa siempre equipa en sus acabados más deportivos y que a mí personalmente me encantan porque recogen muy bien el cuerpo y además es que tienen un aspecto muy deportivo. Resto de características del interior. Tenemos un cuadro de instrumentos completamente digital de 10,25 pulgadas, volante achatado por la parte inferior y con este cuero micro perforado en la zona donde lo agarramos, pantalla central que puede ser de 8 o 9,2 pulgadas, con este acabado Sportline tenemos la más pequeña, la de 8 pulgadas, pero bueno, aquí sí que es cierto que se nota un poco el paso del tiempo con esta pantalla, pero como siempre os digo, una pantalla no hace que un coche sea mejor ni peor. Tenemos mandos físicos para la climatización, como siempre es habitual en Skoda. Y por último os quiero enseñar este botón Mode, que son los modos de conducción. Tenemos modo Eco, Normal, Sport e Individual. Este Kodiaq con acabado Sportline se puede comprar según el configurador web de Skoda con dos motorizaciones distintas, este 1.5 TSI y el 2.0 TDI diésel de 200 caballos. Pero ojo,
porque entre ambas motorizaciones hay 9.000 euros de diferencia, así que a no ser que vayáis a hacer muchos kilómetros con este coche, yo compraría el gasolina. Bien es cierto que el diésel viene de serie con la tracción integral y este 1.5 TSI es tracción delantera, por eso hay tanta diferencia de precio. Bueno, este 1.5 TSI, cada vez que lo pruebo en el canal os digo que es el mejor motor que tiene a día de hoy el grupo Volkswagen junto con el 2.0 TSI, el EA888. Este motor, como sabéis, es de 4 cilindros en línea, 1500 centímetros cúbicos y cuenta con inyección directa, turbo e intercooler, gracias a los que desarrolla esos 150 caballos y 250 Nm de par entre 1500 y 3500 revoluciones. Prestaciones de este coche, que están bastante bien teniendo en cuenta que es un coche pesado, que pesa 1570 kilos. Tenemos un 0 a 100 en menos de 10 segundos, en 9,8 segundos, y una velocidad máxima de 206 km por hora. El precio de este coche parte, según el configurador web de Skoda, de los 40.400 euros con el acabado Ambition y el motor 1.5 TSI. Si nos vamos a este acabado Sportline, el precio asciende a los 46.400 euros, un precio que puede parecer demasiada diferencia con respecto a un acabado Ambition, pero es que este acabado Sportline viene mucho más equipado. Si miramos uno de sus principales rivales y hermanos de grupo, el Seat Tarraco, si configuramos un Tarraco con motor 1.5 TSI y acabado FR, el precio es unos 2.000 euros inferior al de este Kodiaq. Pero, como os he dicho al principio del vídeo, como este coche está al final de su vida comercial, en Escomóvil nos han comentado que tienen 4 unidades disponibles de este Kodiaq a precios inferiores a 40.000 euros. Así que, como siempre os digo, si estáis interesados en comprar este coche o en cualquier otro modelo de la gama de Skoda, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Y además os voy a dejar este código QR en la pantalla para que podáis directamente escanearlo y hablar con un comercial de Escomóvil. Fijaos en las plazas traseras de este coche porque también son enormes. Como os decía antes, estando construido este coche sobre la misma plataforma del Tarraco, tenemos aquí 2 centímetros más de anchura, en concreto 143 centímetros de anchura. Fijaos que estando puesto el asiento a mi estatura 1,80, que apenas llego a tocarlo, tengo casi 2 palmos de distancia entre mis rodillas y el asiento. Impresionante. Tenemos doble salida de aire, toma de 12 voltios, aunque no tenemos salidas de USB. El túnel de transmisión es bastante intrusivo, pero como tenemos unas plazas tan anchas, aquí sí que podría ir una tercera persona adulta. Y por último, un aspecto que a mí personalmente me encanta. Tenemos la banqueta trasera regulable tanto en inclinación los asientos como en longitud. Fijaos que con este gancho que tenemos aquí, con esta palanca, lo que podemos hacer es adelantar hasta 17 centímetros la banqueta trasera para ganar espacio en el maletero o atrasarla esos 17 centímetros para ganar espacio aquí en las plazas traseras. Como podéis ver, con este acabado Sportline ya tenemos apertura eléctrica del portón y, como os decía al principio del vídeo, tenemos una de las mejores capacidades de su segmento, en concreto 650 litros de capacidad. Si elegís la versión de 7 plazas, la capacidad se reduce a 560 litros, pero es que Skoda incluso ha mejorado la capacidad en la segunda generación de este Kodiaq. Como siempre en Skoda tenemos soluciones muy útiles, como por ejemplo esta barra con este gancho que se puede mover longitudinalmente para anclar objetos. Aquí más huecos para anclar objetos, para que no se vayan moviendo por el maletero. Aquí tenemos la misma barra que en el lado izquierdo, y otro aspecto que me ha gustado mucho, tenemos rueda de repuesto. Además no es una rueda de repuesto de galletas, sino que tiene la misma medida que el resto de ruedas del coche. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Karoq. Bueno, yo no sé si a lo largo de todo el vídeo me he equivocado, seguro que alguna vez me he equivocado o me voy a equivocar entre Karoq y Kodiaq, porque, bueno, yo no entiendo por qué la marca checa tiene esa manía de poner nombres tan parecidos a su gama SUV. Karoq, Kodiaq, Kamiq. Bueno, yo creo que me he equivocado alguna vez y si no me equivocaré, os lo garantizo. Bueno, si tenéis alguna duda a la hora de comprar el Karoq o el Kodiaq, este Kodiaq o el Karoq, que es el modelo más pequeño de la gama de Skoda, os tengo que decir que hay diferencias notables, pero en cambio, donde no hay mucha diferencia es en su precio. Este coche evidentemente es más caro, pero no es mucho más caro que un Karoq. Bueno, para empezar, este Kodiaq evidentemente es más grande. Esto es algo positivo porque tenemos más habitabilidad, pero también es más pesado y menos ágil en curva. Esto tenéis que tenerlo en cuenta. En cambio, lo que sí que os tengo que decir es que hay una diferencia notable entre la calidad de rodadura que estoy notando con este Kodiaq y el Karoq. Y esto se debe a que este coche cuenta con suspensión trasera independiente, mientras que el Karoq no. Así que,
Si estáis pensando en un coche para viajar con toda la familia, que sepáis que este Kodiaq tiene una calidad de rodadura bastante superior a la de un Karoq, y yo personalmente, cuando me he montado por primera vez en este coche, la primera idea que te viene a la cabeza es que estás conduciendo un coche de calidad, con una buena calidad de rodadura, con mucha habitabilidad interior. Esto es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te montas y conduces por primera vez este coche. Este coche puede equipar en opción por 800 euros la suspensión adaptativa que Škoda llama DCC, bueno, Škoda y el grupo Volkswagen. Con esta suspensión adaptativa, en función del modo de conducción que elijamos, por ejemplo, si elegimos el modo normal, la suspensión, los amortiguadores son más blandos; si configuramos el modo Sport, los amortiguadores se endurecen. Bueno, esta unidad no lo lleva, y os lo comento porque normalmente cuando pruebo un Škoda siempre os digo que si podéis, elijáis esta opción, la suspensión adaptativa, porque normalmente los Škodas tienen un tarado de la suspensión bastante blando. Esto hace que en los SUVs los coches cabeceen bastante y balanceen bastante en curva, pero en cambio me estoy encontrando en este Kodiaq que el coche, bueno, evidentemente cabecea y balancea como cualquier SUV, pero no es un balanceo y un cabeceo excesivo. Así que si os queréis ahorrar esos 800 euros, este coche, al fin y al cabo, la finalidad que tiene es la de ser un coche cómodo para viajar, y si tenemos una suspensión un poco más blanda de lo normal, a mí personalmente es algo que no me molestaría en un coche de este estilo y para utilizarlo con esa finalidad. Como ya os he comentado antes, este coche con este motor 1.5 TSI y la tracción delantera pesa 1570 kilos. Pero si elegís la tracción integral, y además Škoda os obliga a elegir el motor 2.0 TDI diésel de 200 caballos, el peso de este coche se va a casi 1800 kilos, 1780 para ser exactos. Yo creo que por eso la marca checa nos obliga a coger el motor de 200 caballos en caso de que queráis la tracción integral, porque con 1800 kilos este motor 1.5 TSI realmente se quedaría bastante corto en cuanto a prestaciones. En cambio, con estos 1570 kilos es un motor que mueve con suficiente soltura al coche. Vamos a bajar un par de marchas. Es un coche que se mueve con soltura. Por cierto, la insonorización del habitáculo, quizá vengo la semana pasada de probar un X1, el 18D diésel, y ese coche está mejor aislado que este Škoda, pero aún así se me hace bastante evidente el sonido de este motor 1.5 TSI aquí en el habitáculo. Pero como os digo, probablemente sea porque vengo la semana pasada de probar un X1 que está bastante mejor insonorizado que este coche. Bueno, y para ver qué tal se mueve este motor 1.5 TSI, qué mejor que hacer una prueba de aceleración de 0 a 100. Vamos a ver si igualamos esos 9,8 segundos que declara la marca. Vamos allá. Hemos perdido ahí un poco de tracción a las salidas. Ya sabéis que es un coche de tracción delantera. 4,48 en el 0 a 60 y 9,71 en el 0 a 100. Bueno, prácticamente lo que declara la marca, una décima menos. Bueno, es un coche que se mueve con soltura. El consumo medio homologado por Škoda para este motor es de 6,5 litros. Bueno, eso es tremendamente optimista. En la prueba en ningún momento he conseguido bajar de 8 litros. Incluso si hacéis mucha conducción urbana, vais a estar cerca de los 9 litros. Este motor 1.5 TSI en otros modelos del grupo Volkswagen que he probado consumía menos, pero este Kodiaq es un coche muy grande, muy voluminoso, que le afecta bastante la aerodinámica. Como os digo, tiene mucha superficie frontal y por lo tanto quizá esto penalice bastante, quizá no, seguro que penaliza bastante en el consumo de este coche, que como os digo es de los más elevados que he probado del grupo Volkswagen con este motor 1.5 TSI. Desde el restyling que sufrió este coche hace ya 3 años, el Kodiaq no está disponible con caja de cambios manual. Con las 3 motorizaciones disponibles para este coche, tenemos que elegir a la fuerza el cambio automático TSG de 7 relaciones y doble embrague. Un cambio que, bueno, como siempre en todos los modelos de Volkswagen, es un cambio sobre todo más suave, un cambio más cómodo que deportivo. No es un cambio que esté excesivamente enfocado a la deportividad. Por cierto, con la tracción integral os decía que la tracción integral solo la podemos elegir con el motor 2.0 diésel de 200 caballos, pero no, también la podemos elegir con el 2.0 TSI de 245 caballos LRS. Así que si queréis la tracción integral, que sepáis que solo la tenéis disponible con esas 2 motorizaciones. Bueno amigos, pues esto es todo lo que os tenía que comentar de este Kodiaq, un coche que a mí personalmente, como os he dicho antes al principio de la prueba de conducción, es un coche que te deja buen sabor de boca, es un coche que cuando te montas te das cuenta de que estás conduciendo un coche de calidad, bien acabado. Lo hemos estado probando antes por carreteras bacheadas, no tiene ningún tipo de crujido en el interior.
superior a otros modelos de Skoda que hemos probado, muy probablemente porque aquí tenemos una suspensión trasera independiente. A mí personalmente me parece un producto muy redondo, quizá además diferenciador con respecto al Seat Tarraco y al Volkswagen Tiguan Allspace. Ya sabéis, sus dos hermanos dentro del grupo Volkswagen, son tres coches que están construidos prácticamente pieza por pieza al detalle, prácticamente iguales, pero como os digo, quizá el más diferenciador con respecto al Tiguan y al Tarraco, que son casi gemelos, sea este Kodiaq, que a mí personalmente me ha gustado más que el Tarraco cuando lo probé hace ya prácticamente un año. Bueno, nada más, amigos, eso es todo lo que os tenía que contar. Como siempre os digo, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.